dice, es una dieta sólida. Dice, ustedes se han hecho tardos para oír. Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos. Hebreos 5, 11, 14. ¿Sí me escuchan? Bueno. Imagina visitar tu restaurante favorito y notar que todos los clientes sentados en las mesas beben leche de grandes biberones. ¿Qué escena tan extraña sería esa? Pero esta era la ilustración que presenta el escritor de Hebreos cuando insta a los cristianos judíos de su época a permanecer con hambre para ser más y más como Cristo. Él sabía que muchos se estaban relajando en su fe. Los que ya deberían haber sido maestros necesitaban, en cambio, volver a repasar su abecedario. La dificultad de estos creyentes para entender los principios bíblicos no era porque el tema fuera demasiado complejo, ni por la falta de habilidad del escritor para explicar con claridad. Más bien, se habían hecho voluntariamente lentos para aprender. Cuando el autor dice que se han vuelto tardos para oír, utiliza el mismo término que después empleará cuando les dice que no sean perezosos. Hebreos 6:12. En ese paraje, exhorta a sus lectores a no tolerar esta actitud de pereza, sino más bien a ser imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Si esos primeros cristianos hubieran sido dedicados, hubieran escuchado e intentado entender los conceptos de la Biblia y simplemente estuvieran teniendo problemas para hacerlo, probablemente el autor no habría sido tan duro con ellos. En cambio, este no era el caso. Él reprendió a los miembros de la iglesia que debieron haber estado recibiendo con gozo la vuelto apáticos. Su entusiasmo se había desvanecido. Habían dejado de prestar atención. Como resultado, no podían entender, y esto les impedía seguir siendo transformados por la verdad de Dios. Si no somos vigilantes, lo mismo podría sucedernos. No podemos sobrevivir a una dieta de cereal, pan tostado y leche. Está bien que no nos guste la leche. Está bien que forme parte de nuestra dieta, pero no está bien que se vuelva el total de nuestro consumo. Eso es para bebés y no debemos seguir siendo bebés. Debemos aprender a comer alimentos más nutritivos y a expandir nuestro paladar. Que tu meta continuamente sea crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Segunda de Pedro 3:18. Para poder lidiar con las implicaciones de la verdadera experiencia cristiana. No seas alguien que cuando escucha las buenas nuevas del Evangelio proclamadas dice en su mente, ya sé eso, me puedo desconectar ahora. No seas alguien que considera el sermón del domingo por la mañana alimento espiritual suficiente para toda la semana. No seas alguien que chapotea en la orilla y que nunca hace el esfuerzo de sumergirse en las profundidades de la riqueza de la palabra de Dios. Sea alguien que ama el Evangelio y que, por gracia de Dios, nunca se cansa de escucharlo. Sea alguien que ama la palabra de Dios, que ama beber de ella y rumiarla, y que es despertado por su verdad una y otra vez a medida que crece más y más en semejanza a su gran tema, nuestro Señor y Salvador. Salmos 119, 33, 48. Ay, ay, ay. Amén. Gracias, Ludelia. De verdad que sí, nos encontramos hoy. Buenos días para todos y con ustedes, amados hermanos y hermanas, los que se acaban de conectar. Nos encontramos hoy con un tema que es un común denominador dentro de la iglesia, niños espirituales. Los niños obviamente sabemos de que generan muchos conflictos, porque los niños pues obviamente hay muchas cosas que no entienden y cosas que no pueden hacer debido a su estatura, tanto física como mental. La pregunta es, ¿en qué punto te encuentras? Hoy a los de la escritura vamos a poder identificar si somos ese tipo de creyentes, niños espirituales.
Cuando venimos a Cristo, y esto lo tenemos muy bien claro, cuando nosotros venimos a Cristo, en el momento en que venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Dice la Escritura que todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas esas son hechas nuevas. Todos iniciamos un proceso de crecimiento con un resultado final. Sabemos de que el crecimiento lo da Dios, pero es un trabajo en equipo que tenemos nosotros junto con el Espíritu Santo y la bendita palabra del Señor. Y cómo obedecemos esa palabra. En sus Biblias van a encontrar en varias versiones título de esos versículos que acabamos de leer. Unos dicen la inmadurez espiritual y otros dicen advertencia contra la apostasía. Voy a leer Hebreos 5, 11 al 14. Lo voy a leer en la versión NTV para que vean algo muy importante allí en esta versión. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicar, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Palabra clave, vamos a mirar ahora. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí hay algo que de pronto nos atañe a todos, porque dice, entra por un oído y sale por el otro. ¿Por qué digo esto? Porque es el común denominador de mucha gente dentro de la iglesia. Van a un devocional, van a una escuela bíblica, van al día del Señor, se predica el Evangelio y la gran mayoría en la tarde se han olvidado de lo que dijo Dios a través del pastor, a través del hermano, a través del anciano, a través de quien esté predicando el Evangelio. Es por eso somos oidores olvidadizos. Por un oído entra y por el otro sale. ¿A eso qué nos lleva? ¿Qué tipo de madureces tenemos en Cristo? La madurez no lo dan los años, espiritualmente hablando. La madurez no lo da el servicio. La madurez se adquiere en la manera y en la medida que nosotros obedecemos la palabra del Señor, creemos la palabra del Señor y somos transformados por medio de la palabra del Señor. Cuando vamos a las Escrituras vamos a encontrar este texto que dice en Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que hace la palabra del Señor por medio de aquellos que Dios ha puesto en la iglesia con diferentes dones, es decir, sus heraldos, los pastores, ancianos, diáconos, bueno, todos aquellos que sirven en la iglesia con dones, ellos nos ayudan a nosotros a crecer en la fe por medio de la palabra del Señor y obviamente que sin el Espíritu Santo no podemos crecer. Quien no tenga el Espíritu Santo nunca llegará a estatura de varón perfecto y nunca será cristiano. Y eso es claro. Entonces dice que hasta la estatura de varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire esto lo que dice en Efesios. Ese tipo de creyentes, niños, espiritualmente tienen un gran peligro, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira el peligro que tiene y que pasa dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, esta situación. Niños fluctuantes. Los oidores olvidadizos vamos a encontrar que es, como reitero, un común denominador dentro de la iglesia. ¿Eres tú un oidor olvidadizo? Dios habla y por un oído entra y por el otro sale. Si eso es así, ese es el resultado de la vida que tú tienes hablando espiritualmente. Luchando todos los días con los mismos pecados una y otra vez, teniendo las mismas actitudes y comportamientos frente a las circunstancias. Los niños
viven propensos a peligros. Quien no cuida a un niño, pues obviamente sabemos que puede correr riesgo de perder la vida algún niño tomando una plancha caliente, subiéndose al mesón de la cocina, puede quemarse. Cuando encontramos los niños, ¿qué vemos en los comportamientos de los niños? Vamos a encontrar egoísmo, rebeldía, orgullo, no obedecen, muy pocos obedecen, deben ser muy disciplinados, o sea, hay que todo el tiempo estar pendientes de ellos, todo el tiempo. Generan problemas y conflictos. Ahora aportemos eso a la iglesia. ¿Qué vemos nosotros dentro del cuerpo de Cristo? Creyentes inmaduros, creyentes que por todo se resienten, creyentes que no crecen en la fe, creyentes que no son parte del cuerpo de Cristo, no sufren por las necesidades de la iglesia, pero una cantidad de síntomas que aparecen en la vida de un creyente de este tipo, niños espirituales. Entonces el escritor de Efesios, que es Pablo, nos deja muy bien claro de que no seamos niños fluctuantes, es decir, de aquí para allá y de allá para acá. En 2 de Timoteo, Pablo recuerda a Timoteo, un joven pastor de Éfeso. Dice en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hago una pregunta. Si nosotros queremos, y que es el anhelo debe ser de todos nosotros, llegar a ser como Cristo y mostrar el carácter de Cristo y los frutos del Espíritu, ¿cómo cree que puede pasar eso si somos ese tipo de creyentes, oídos olvidadizos o aquellos que por un oído entra y por el otro sale? Aquel tipo de creyente que Dios habla, mañana obedezco. Dios habla y conmigo no es con el que no vino hoy. Realmente cuando nos presentamos delante de la palabra del Señor, ¿hay temor de Dios delante de nuestros ojos? Hay un texto que me gusta muchísimo que está en Isaías 66, 1 al 2. Voy a parafrasearlo. Dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra le estraba a mis pies. ¿Qué casa me vas a construir? Si mía es toda la tierra y su plenitud. Aquí el escritor Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, le está preguntando al pueblo, Dios, ¿qué casa me puede contener? ¿En qué casa yo puedo habitar? Si mía es toda la tierra y su plenitud, ¿qué me vas a dar tú que no seas mío? Dice el Señor. Pero luego dice, pero, a mí me encantan los peros de Dios, pero me fijaré, es decir, tendré comunión, compañerismo, me relacionaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Mire que aquí hay algo fundamental. Dios solo se relaciona o tiene comunión y compañerismo con aquellos que son pobres y humildes de espíritu, es decir, aquellos que heredan el reino de los cielos. ¿Cuáles? Aquellos que necesitamos todo de Dios, que vivimos como unos mendigos espirituales y Dios no está en nuestra vida. Está hablando de un hombre, un creyente que depende de Dios absolutamente en todas las áreas de su vida. Es una absoluta dependencia de Dios. Ese creyente tiene relación con Dios. ¿Por qué? Porque tiembla ante su palabra, porque sabe que Jehová ha hablado, el Santo de Israel, porque sabe que habló un Dios todopoderoso y que si Dios habló, así hará, que si Dios habló y yo no obedezco, también actuará. Pero hemos perdido eso en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. Para muchos nuestro cristianismo es piloto automático, modo lectura de la Biblia, modo devocional, modo iglesia, modo oración, modo vida del Señor, pero hemos perdido todo el fervor por las cosas del Señor. Es decir, hemos perdido nuestro primer amor. Hemos abandonado nuestro primer amor. Y ese es el resultado de la vida que tenemos. Ese tipo de vida espiritual a veces tan paupérrima, tan deficiente, sin gozo de la salvación, sumidos en los mismos pecados, en la tristeza, en la amargura, en cárceles que mismo hemos construido nosotros mismos. Hoy es el día de meditar muchas veces qué tipo de creyente soy. Hay un tema acerca del sacerdocio, que es lo que está hablando aquí el escritor de Hebreos, pero tiene que ir mucho más allá.
porque está diciendo, hay un tema acerca del sacerdocio de Melquisedec y su orden sacerdotal con la cual Cristo nos representa, porque Dios cambió el sacerdocio era de la tribu de Leví. Cuando cambia Dios todo, es decir, cuando Jesucristo es ejecutado en la cruz, ya la ley cambia, el sacerdocio cambia. La ley sigue siendo los mismos 10 mandamientos, pero ya la ley ha sido ejecutada en Cristo. Cristo es nuestro sacerdote, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Rey. Entonces, era un misterio profundo y sigue siéndolo. Muchos me preguntan, ¿quién era Melquisedec? Bueno, es bastante complejo. Eso es lo que estaba pasando aquí con esta gente. Ellos era algo tan complejo que necesitaban ser maduros espiritualmente para poder comprender. El escritor de Hebreos quiere tratar con estos creyentes, pero no puede hacerlo, ya que los compara con niños, perdón, inmaduros que solo pueden conocer lo básico del plan de salvación. Y aquí es el común denominador de muchos creyentes, lo básico del plan de salvación. Es decir, se quedan con los rudimentos de la fe y ahorita vamos a ver qué son los rudimentos de la fe. Muchos creyentes se quedan ahí, es decir, aquel que va a estudiar y ya sé solamente sumar y restar y con eso me quedo porque con eso es suficiente. Son creyentes que llegan a la iglesia y solamente se quedan con lo que predicó el pastor, medianamente meditan mientras que están en el servicio, pero no llegan a su casa, no abren su escritura, no abren la palabra del Señor, no tomaron apuntes, no profundizaron en el tema, no reflexionaron, no meditaron en lo que habló el Señor, no tienen un devocional. Por eso cuando nosotros empezamos este devocional, ¿cuál fue el énfasis cuando se habló con Juan y con Alejandro? De que no fuera un devocional, que fuera realmente una predicación. Y ustedes lo han visto. Profundizamos al 100%, porque quizás pueda ser la última palabra que yo predique, que predique Juan o que predique Alejandro, y quizás sea la última palabra que ustedes escuchen. Podemos meditar en el Evangelio, pequeñas disertaciones, pero es que se está predicando la palabra del Señor. Somos heraldos del Dios eterno. Y la palabra del Señor tiene que predicarse con un sentido de urgencia y con seriedad, tanto el que predica como el que escucha. Porque no es una conferencia, no es una disertación, es la predicación de la palabra de Dios. Y tenemos que ser conmovidos con la palabra del Señor. Tiene que llevarnos a reflexionar, a meditar qué tipo de creyentes somos. Si somos ese tipo de bebés espirituales, que a todos le ponemos problema, que nos ponemos bravos con el hermano porque se sentó en la silla que era mía, porque siempre me siento en esa misma silla, o porque no me saludó, o porque el pastor no fue a visitarme cuando estuve enfermo, pero sí fueron varios hermanos de la iglesia, porque es que la iglesia no es solamente el pastor, la iglesia somos un cuerpo. Cuando tú estás enfermo, va un hermano a la iglesia, una hermana, la iglesia de Cristo fue a visitarte. Muchos creen que el evangelismo solamente lo hace el pastor y la esposa del pastor y los ancianos de la iglesia. No es toda la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de creyente soy? ¿Soy un bebé espiritual o realmente he madurado en la fe? ¿O solamente me quedé en ese stand-by, en los rudimentos de la fe? ¿He crecido o estoy decreciendo? Porque la tendencia de un cristiano, ese tipo de cristianos espirituales, es llegar a la apostasía. ¿Por qué? Porque pueden ser movidos por cualquier tipo de doctrina, porque no tienen una profundidad doctrinalmente hablando. Entonces llega cualquier testigo de Jehová, llega cualquier Hare Krishna, cualquier mormón y les va a mover el piso doctrinalmente hablando. El problema no era el profundo tema acerca de la condición espiritual. Realmente el problema era la condición espiritual de los creyentes de la carta a los hebreos. El mismo escritor lo deja muy claro cuál era el problema. Hebreos 5:11. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo porque ustedes, los que les entra por un oído, les sale por el otro. Ese es el problema, que a ellos no les interesaba la palabra del Señor, que ellos iban a reunirse en escuchar por escucharla, por cumplir, por estar allí. Esta, la verdad, advertencia de Hebreos. Mire, cuando ustedes ven la carta de los Hebreos, hay dos versículos, no, tres versículos fundamentales, porque la tendencia de la carta de los Hebreos es esta. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia, es decir, con todo empeño,
atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué estaba pasando con esta gente en esta iglesia? Ellos estaban en la iglesia, pero no amaban la iglesia. Estaban en la iglesia, pero no amaban al Señor de la iglesia. Estaban en la iglesia, pero no amaban la palabra que es predicada, que representa al Señor de la iglesia. Ellos estaban con un corazón dividido. Por eso van a encontrar que el escritor de Hebreos en el capítulo 3 compara al pueblo, a la gente de Hebreos con los israelitas en el desierto. En Hebreos capítulo 3 dice que este pueblo andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esa es la tendencia de la carta a los Hebreos. Es la única carta donde encontramos la galería de la fe. Encontramos qué es la fe, que corramos con paciencia la carrera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué estaban descuidando ellos? Mire, la clave está en que no atendían, habían olvidado las cosas que habían oído, no prestaban atención. Es decir, veían la palabra del Señor como cualquier lectura, como cualquier libro que están leyendo. Hermano, de eso no se trata, porque es la palabra de Dios. ¿Por qué dice por tanto? Porque en el capítulo 1 dice Dios habiendo hablado de muchas maneras, en otro tiempo, por los profetas, en este tiempo, nos ha hablado por medio del Hijo. Y si cuando habló por los profetas, incluso hasta por los ángeles, todo lo que dijeron ellos recibió justa retribución, es decir, el juicio de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros si estamos en una salvación tan grande? Tenemos que examinar nuestra vida, cuál es mi actitud cuando yo escucho la palabra del Señor. ¿Realmente creo que estoy delante de Dios? ¿O solamente porque está hablando Juan o porque está hablando Alejandro? No, no está hablando Juan ni Alejandro ni Eduardo. Hablamos de parte de Dios porque hemos estado delante de Dios. Y eso pasa en toda iglesia local. Si se predica una sana doctrina, si se predica expositivamente, si son hombres de Dios que pasan tiempo en la presencia del Señor. Nosotros no hablamos por hablar, hablamos de parte del Señor. Y sentimos temor delante de Dios cuando predicamos algo que no estamos viviendo. Y rogamos a Dios que nos perdone, nos ayude y nos asista. Pero es necesario que atendamos, que prestemos atención a lo que estamos escuchando. Y en la medida que va pasando el devocional van a dar cuenta de lo importante de esto. Santiago afirma lo siguiente, el hermano de Jesús, Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Mire que el que solamente escucha la palabra dice, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando estamos en ese tipo de actitud, ¿qué sucede? El Señor habla, eres confrontado, pero dejas el servicio y se te olvidó lo que dijo el Señor. Una realidad que hay en tu vida y no tomas acción en esa realidad y Dios está entregando el recurso espiritual para que enfrentes esa situación y no lo haces. ¿Por qué? Porque no hay fervor por ser como Cristo. Debe ser una pasión todos los días llegar a la estatura del varón perfecto. Debe ser mi pasión todos los días mostrar la gloria de Dios, trabajar en mi carácter con los medios de gracia que Dios ha provisto, mortificar la carne, mortificar el pecado, no proveer para los deseos de la carne, sino abstenerme, golpear mi cuerpo, como dice el apóstol Pablo, y no estoy hablando de ascetismo, estoy hablando de golpearse físicamente, sino mortificarse, mortificar esa carne que todos los días quiere levantarse. Pero ¿cómo va a hacer eso un niño espiritual? Es imposible que lo pueda hacer, no lo puede hacer. Luego dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, escuchen esto, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, ¿cuántas veces hemos leído esto y realmente hemos meditado y hemos, como dice el devocional, hemos rumiado
Tenemos que meditar en el Evangelio todo el tiempo, interiorizarlo, apropiarnos de él, porque si no, hermano, nuestra mente es tendiente a apartarse de Dios. Estos pensamientos, ya lo aprendimos. ¿Cuál es la mente del cristiano? ¿Cuál debe ser mi manera de pensar? Dice que en la versión Reina Valera, que se habían vuelto tardos para oír. Es decir, escuchen esto, ¿qué significa tardos para oír? Es decir, no había ningún tipo de actitud de meditación y reflexión en la palabra de Dios. Como llegaba, así se iba. Y no atesoraban nada en su corazón. Es decir, que es el que come y no se nutre. Comió y así como comió también salió. El cuerpo no, o sea, no absorbió ningún tipo de nutrientes. Es un cuerpo, hablando físicamente, desnutrido, débil, anémico. ¿Cuándo pasa eso? Cuando esa persona en su interior tiene, ciertas sin purgarse, tiene una cantidad bueno, de cosas en su estómago que hacen de que todo el alimento sea digerido por otro tipo de personas, perdón, de virus o cosas que tengan su cuerpo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tipo de creyente realmente estoy creciendo? Cuando me enfrento a diferentes circunstancias en mi vida diaria, ¿sigo teniendo las mismas actitudes? ¿O he madurado? ¿O ya no reacciono de la manera incorrecta, sino correcta, de acuerdo al Evangelio? ¿Hay paz en mi corazón? ¿Realmente vivo en la paz de Dios? ¿Sigo anhelando las cosas del mundo y me comporto igual como cuando estaba en el mundo? El día del Señor, participar de las cosas del Señor, ¿es mi deleite más que cualquier otra cosa? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué pasa cuando un niño está recién nacido? Pues la mamá tiene que estar pendiente del niño y en lo posible de tratar de alimentarlo con leche materna para que sus defensas, sistema inmunológico sea fuerte. Pero si un niño está desnutrido de un principio, ¿qué pasará con ese niño cuando crezca? Cualquier enfermedad lo tumba. Y eso pasa con un creyente que está en ese tipo de condición. En Marcos, mira lo que dice el escritor de Marcos, el evangelista Marcos. ¿Por qué se han vuelto tardos? Desde aquí una palabra clave. En Marcos 4, 18 al 20 dice, está hablando de la parábola del sembrado y la semilla. Y está explicando el Señor Jesucristo a los discípulos el significado de la parábola. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no da fruto. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cuáles? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Aquí está hablando tres tipos de niveles de madurez de un creyente. La producción espiritual de esa palabra. No todos van a estar a la misma estatura dentro de la iglesia, porque el que está en una mayor madurez espiritual va a ayudar al menor en la fe. No lo va a juzgar, sino que lo va a ayudar, lo va a animar, lo va a consolar, va a orar por él, va a entender que es un niño espiritual y obviamente yo me imagino cómo trataremos entonces un niño sabiendo de que yo no lo puedo tratar como un adulto, ni culparlo como un adulto, porque es un niño. Pero el hombre maduro espiritualmente, o mujer madura espiritualmente, tiene que estar pendientes de cómo están sus hermanos menores. Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Luego en Marcos 4, 22 al 25 dice, si alguno, esto es una advertencia, si alguno tiene oído para oír, oiga. Si alguno puede entender esto, y ellos lo podían entender, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, es decir, presten atención a lo que escuchan, porque con la medida con que medís, es decir, con que escucháis, seréis medidos. Y aún se añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aunque lo que tiene, se le quitará. Esto es una advertencia de juicio, porque a ti y a mí nos juzga la palabra del Señor, o nos salva. Entonces, ¿cómo tú estás escuchando la palabra del Señor? ¿Como palabra del Señor?
o como cualquier otra cosa que ni te importa. Porque con todo respeto, uno como pastor desde el púlpito, uno ve la actitud de mucha gente dentro de la iglesia. Yo obviamente que yo no estoy mirando si aprueban o no aprueban el sermón, pero da tristeza muchas veces y uno siente dolor. De gente que está en la iglesia y no está allá. Su celular, chateando, pendientes de las llamadas, suena el teléfono, contestan o salen de la iglesia a contestar. Están pendientes del reloj, a qué horas termina el servicio. Incluso murmuran si el servicio se demoró 10 minutos más. O muchos de ellos llegan a la iglesia a ser degustadores de sermones y así sucesivamente. ¿Cuál es tu actitud cuando te presentas delante de Dios? ¿A escuchar la palabra del Señor? Cuando el Señor Jesucristo hace un examen a la condición espiritual del mensaje a las 7 iglesias, hace hincapié en unas palabras. En todos los 7 cartas vas a encontrar esto. El que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, presten atención y escuchen lo que dice el Señor y obedezcan. ¿Por qué? Porque luego dice, porque si no obedecen, haré esto, quitaré el candelero. O sea, empieza el juicio. En los tiempos de Jeremías, Dios hace una invitación al pueblo y esa invitación, si hubiese sido escuchada por el pueblo, todo el sentido hubiera sido diferente. En Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Qué fuerte, ¿no? Ese profeta habló 43 años, hablando con la misericordia de Dios, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a caminar su vida y a tomar acción en una vida que no le agradaba al Señor, pero seguían en la misma. Seguían en la misma. Los creyentes de la carta a los hebreos habían dejado el hábito de escuchar la palabra de Dios como palabra de vida. Ya era una palabra más. Habían perdido todo el fervor y deseo de pensar, meditar en el Evangelio y se habían abandonado a sus deseos mundanos y a una pereza espiritual. Había un resultado, niños espirituales, es decir, rebeldes, generando problemas dentro de la congregación. ¿Qué pasaría si eso no era corregido? Pues lo llevaría a la apostasía. En Hebreos 5:13 nos dice, y todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí una palabra clave, palabra de justicia. ¿A qué se refiere la palabra de justicia? Aquí está hablando todo lo que se refiere a Dios y sus mandamientos. Está hablando a lo que Dios demanda de un creyente nacido de nuevo. Porque cuando tú vienes a Cristo, nos encantan los privilegios, pero no las demandas de Dios. Es decir, obediencia. En Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, vuelvo y reitero ese texto que leímos, llevados por doquier de todo tiempo de doctrina, perdón, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos creyentes están en un estado de crecimiento espiritual que no debían tener, pues no eran creyentes recién conversos, llevaban años siendo creyentes. Ya habían de estar maduros, o sea, crecer, no solo en su carácter, es decir, el carácter de Cristo, sino en su misión dentro de la obra del Señor, pero no lo estaban haciendo. Hebreos 5:12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan de que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Te imaginas un joven en primer semestre de la universidad, 20, 30 años, escuchando lo mismo todo el tiempo? Todo el tiempo y preguntando lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. O un muchacho, un jovencito en primero primaria, 10, 15 años. A él se está refiriendo. ¿Por qué tiene que volverles a recordar lo mismo todo el tiempo? ¿Por qué todo el tiempo tiene que estar haciendo lo mismo el pastor con el creyente? El evangelio hay que recordarnos todos los días, pero ese evangelio tiene que dar fruto, ya lo vimos, al 30, al 60, al 100 por uno.
¿Te imaginas un niño que no crezca? La mamá tiene que preocuparse que lleve al médico. Hoy es el día del médico. ¿Por qué yo no crezco en esta área? Porque este fruto del Espíritu que Dios demanda de mí y que puedo hacerlo porque tengo el Espíritu Santo, ¿en qué área mía no me estoy sometiendo a Dios? ¿En qué área de mi vida yo no estoy obedeciendo al Señor ni estoy trabajando en ella? Cada uno de ustedes sabe las debilidades que tiene en su carácter. ¿En qué pecan contra el Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Lo estamos haciendo la vista gorda? Y que todo cambie por ósmosis. No es que escucho la palabra del Señor y ella me cambie. Sí, tú escuchas, pero debes obedecer. Debes apropiarte de las, creerla, debes vivirla, aplicarla a tu vida. Debo meditar en ella, debo tener mi propio devocional, mi relación con el Señor, mi lectura. ¿Con qué amigos andas? ¿Caminas con cristianos maduros en la fe que aporten a tu vida espiritual o vives con las mismas amistades mundanas todo el tiempo? ¿Con quién te relacionas todos los días? ¿Y cómo te relacionas con esas personas? En primera de Pedro 3, 13 al 15 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, es decir, por causa de lo que Dios demanda, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo tú vas a presentar defensa con mansedumbre o le vas a enseñar a alguien que es impío acerca del Señor si tu vida espiritual es como la de un niño? ¿Cómo va a pasar eso? Los creyentes de la iglesia de Éfeso, perdón, de Hebreos, habían retrocedido, tanto en su vida espiritual que el escritor de Hebreos les dice en Hebreos 6, del 1 al 2. Por eso, o sea, por lo que les acabo de decir, que eran niños espirituales, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos. ¿Cuáles son los rudimentos de la fe o fundamentos? Tales como arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Esto es lo que los creyentes saben como una base y trabajamos sobre esa base. Y esa base tiene que llevarnos a crecer, pero nos quedamos allí. Incluso lo damos por sentado de que ya nos arrepentimos y no volvemos a arrepentir más. Damos por sentado de que tenemos fe en Dios, pero solamente fe de labios. No hay una obediencia, ni una dependencia. No lo hacemos. Hemos sido bautizados, somos parte de la comunidad del pacto, de las bendiciones del pacto, pero las demandas del pacto, del Señor del pacto, ¿dónde quedan? ¿Sabemos que vamos a resucitar entre los muertos? Claro que sí, pero la pregunta es, ¿va a resucitar para vida eterna o para muerte eterna? Porque tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o acaso no conocemos al Señor. Todos compareceremos dentro del tribunal de Dios, todos. Entonces la exhortación final nos debe llevar a reflexionar. Hebreos 5:3. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Cuando el escritor hace alusión al mensaje de justicia, se refiere a todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Es decir, a estos creyentes vivían de una manera que no era la mejor delante de Dios. La demanda a vivir en la justicia de Dios nos obliga a abandonar nuestra propia justicia, porque muchos estamos dentro de la iglesia, Dios habla en su justicia y uno dice, me parece injusto. Me parece injusto que tenga que ir a pedirle perdón a fulanito si ella fue la que me hizo daño a mí, porque estuvo murmurando de mí, o porque hizo en contra de mi hermano esto, en contra de mi esposo esto. No, hermano. A eso me refiero, a eso se refiere el escritor de Hebreos. Estos niños espirituales están generando una cantidad de conflictos dentro de la iglesia, en su hogar. ¿Cómo estás enfrentando las dificultades de tu vida en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, si eres un niño inmaduro o una niña inmadura espiritualmente? Y si de pronto no es creyente o ella no es creyente, y tú eres una niña o un niño espiritualmente hablando, yo me imagino cómo será eso. No va a haber frutos, es decir, no va a haber frutos dignos de arrepentimiento cuando veas y confrontes a él o a ella con el evangelio, un evangelio del cual tú y yo no estamos viviendo.
Son tantas cosas que están allí que necesitamos meditar y reflexionar el día de hoy, mis amados hermanos. En Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Cuál es tu justicia? ¿La de Cristo o la tuya? Tu justicia no es justicia, es injusticia delante de los ojos de Dios, porque aquel que juzga es Dios, el Santo de Israel. Pues Él dice, mía la venganza, yo pagaré. Descansemos en la justicia de Dios, aunque te estén tratando injustamente, descansa en la justicia de Dios y ora por esa persona. Que Dios tenga misericordia, porque lo dice, ay de aquel que hace tropezar a mis pequeños, que sería mejor que se echara una piedra de molino y se tirara al mar. Por eso Dios demanda que oremos por nuestros enemigos, que intercedamos por ellos, porque el juicio de Dios está sobre ellos. Y si tú no oras por tu enemigo, es decir, quieres que Dios juzgue a ese enemigo con todo el peso de su ley, ¿dónde va a terminar? En el infierno. Luego el escritor de Hebreos les dice cuál debe ser su crecimiento, el resultado y de la fe. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de qué? De la palabra del Señor, de lo que han creído, ponerlo por obra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor de Hebreos hace énfasis en la palabra tardo para oír. En griego, la idea de las personas que oían, pero no prestaban atención a lo que les enseñaba. ¿Cuál era la consecuencia? Era de que no podían discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, estaban a la deriva en la vida espiritual. Es decir, que no podían discernir cuál era la voluntad de Dios en diferentes circunstancias de la vida. Mire, y para los que realmente crecieron en la fe, maduros, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ellos puedan discernir las circunstancias, cómo estaba atacando al enemigo, qué estaba haciendo el enemigo en esta circunstancia, que no era el esposo, no era la esposa, sino el enemigo que operaba en ella, pero que ese esposo también o esposa tiene responsabilidades frente a ese pecado, si es cristiano. Si no es cristiano, pues ¿qué vamos a esperar? No puede hacer el bien ni quiere hacer el bien. Es decir, para los que escuchan, entienden y ponen por obra lo que ha dicho el Señor. Es la clave para darle gloria a Dios y ser bendecidos por la misma palabra dada por Dios. Y con este versículo termino. Cuando Dios invita a Josué, cuando Dios llama a Josué a tomar el puesto de Moisés, Dios hace énfasis a Josué una y otra vez. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. En Josué 1:8 dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Y escuchen esto, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Será que ese es nuestro común denominador? Meditar en el Evangelio de día y de noche. Estar conectados a la vida todo el tiempo. Solamente nos conectamos al devocional. No, tú no te conectas al devocional. Debes estar conectada a la vida verdadera. Nos lo enseñó Alejandro. Conectados a Cristo todo el día, todo el tiempo, en toda circunstancia, en toda situación. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. La palabra guardar significa atesorar como un tesoro y poner por obra lo que conozco de mi Dios, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la clave del éxito en todas las áreas de tu vida. Meditar en el Evangelio, reflexionar, guardarla como un tesoro y ponerla por obra en todas las circunstancias de mi vida y todo te saldrá bien. Absolutamente todo, porque estás andando conforme a la voluntad de Dios.